todos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video... ¿Qué? ¿Qué está pasando? En el video de hoy día van a ver lo que compro y lo que enseñé en una búsqueda de lo retro. Ah, Snowman, muchachos. Aquí está, no, mentira. Ellos no sé por qué le han puesto, no sé quiénes son. Vámonos por acá. Me refería a estas bolsas sorpresas, pero esta vez no de PlayStation, sino de Super Famicom. Un video express, un video cortito, esposa, por favor. Hay 10 juegos de Super Famicom, ya saben, de la Super Nintendo. Está 2.000 yenes, unos $15, $14. Así que cada juego te cuesta $1 y poquito. Vamos a ver qué nos sale. Pues no están sueltos, obviamente. Están sin caja. Pero bueno, nunca se sabe si nos puede traer alegrías. Ya hemos abierto anteriormente uno de PlayStation. Si quisieran otro, pues ahí lo avisan. ¿Y qué es lo bueno? ¿Para quiénes va a ser alguno de estos juegos que abramos? Para los sabrosos miembros. Ahí está, lo pensó, lo pensó. Pensé que me fallaría. Pensé que estaba a punto de fallarme. Pero sí, lo que saquemos acá va a ser para los miembros. Así que ya saben, traviesos. Dejen ese vicio de la Coca-Cola, ese vicio de ese cigarro, por favor. Ya saben que se pueden convertir en miembros a partir de $1 al mes. Y hay una sección ya más VIP, que si no me equivoco es 4. Pero ahora sí, ya vamos a la casa. Esta tienda está muy bien, me ha gustado muchísimo. Si no han visto las búsquedas de lo retro, por aquí dejo una lista de reproducción, pues, de todas las búsquedas. Y estamos en casa, traviesos. Aquí está esta bolsita surprise, como es el inglés. Vamos a abrirla y si hay juegos un poquito desconocidos, pues vamos a explicar un poco de los juegos. Y si son juegos bastante conocidos, me esforzaré para decir cosas curiosas de los juegos y que en teoría ustedes no sepan, aunque está difícil, ustedes son bien chismosos. Lo sacamos aquí. Ahí está, 2.000 yenes, los 10 juegos. Ahí lo tienen. Y obviamente está suelto, ¿no? Obviamente son solamente los juegos. No viene nada ahí de cajita ni nada por el estilo. 200 yenes cada juego. Es decir, poco más de $1. Vamos a abrirlo de esta manera para no spoilear lo que va a salir. Y el primer juego es... el Final Fantasy V. Bien, no está mal. Y no está mal el estado tampoco. No sé por qué, por alguna razón. Yo creo que es por el arte blanco que tiene el juego en sí. Siempre lo he visto más amarillo de lo que está ahorita. Aunque en la parte de atrás sí hay sus cositas amarillentas, pero nada mal. Final Fantasy V nos lleva al mundo de Chi-Con o Tai-Con, donde 4 cristales elementales mantienen el equilibrio del mundo. Cuando estos cristales comienzan a romperse, Bartz junto a sus compañeros los otros traviesos deberán embarcarse en una aventura para detener a esta amenaza llamada Exdeath. Corría diciembre de 1992 y Final Fantasy V se convertiría en un rotundo éxito en todo Japón. Pero, desafortunadamente, el resto del mundo tuvo que esperar 7 largos años más, ya que Square temía que su, en aquel entonces, complicado sistema de clases y mecánicas resultaran demasiado para el público occidental, que en ese momento estaba más acostumbrado a juegos de acción y plataformas. Personalmente pienso que sí hubiera funcionado bastante bien. No sé qué se creyeron esos japoneses, la verdad. ¿Y ustedes, traviesos, qué opinan del Final Fantasy V? O mejor dicho, ¿cuál es su Final Fantasy favorito de la Super Nintendo? Continuamos y el siguiente es... A ver. ¡Pum! Scorpion o Scorpion. ¿Será que lo conocen o no será que lo conocen? ¿Tiene que ver con autos? ¿Tiene que ver con...? Los mini Yonkou son modelos de coches a escala fabricados por Tamiya, diseñados principalmente para carreras en miniatura. En videos anteriores les he mostrado cómo estos mini coches son muy populares en Japón, gracias a la posibilidad de personalizarlos con una gran variedad de piezas como motores, ruedas, llantas, carrocería y mucho más. Y fue en 1996 que Mini Yonkou Shining Scorpion llevó esa emoción a las pantallas japonesas, en un juego donde te conviertes en un piloto de mini vehículos, participando en diversas competiciones para ganar carreras y torneos. Es un juego de carreras bastante sencillo, traviesos. No tiene mucho más. El objetivo es claro, ganar las carreras para desbloquear nuevas mejoras y seguir ganando más carreras. Y así volverte el mejor piloto. Obviamente
también en el juego puedes intercambiar piezas, llantas y así mejorar tu vehículo. Así que aunque es un juego de Super Nintendo, tiene su dosis de estrategia. El que sigue, ese sí ha sufrido, pero la verdadera mano cochina, ese sí. Y... ¡uy! Sabroso, el Street Fighter 2. Ojo, marca, registrada. Dice TA, de Profesor Girafanes, imagínense. Street Fighter 2, ¿qué puedo decir de este juego? No sé. Nunca he tenido la versión occidental de Street Fighter 2. Lo he jugado, pero no lo he tenido. Dicen que la versión japonesa es ligeramente más difícil. Es decir, los niveles de dificultad en la versión japonesa están ajustados para ser más desafiantes en general. ¿Alguno de ustedes ha podido hacer esa comparación o no? Sí, ojo, el siguiente, el que ha vendido este juego, es un artista. ¿Saben por qué? Porque me ha dibujado una florcita. Hay una florcita ahí pintadiña. ¿De repente puede ser un Mario? ¿Algo así? ¿Será? ¡Mario Kart! ¿Pero qué pasa? ¿Soy un adivino? Es que sí, claro. Se veía que era... no sé si esta flor carnívora o es otra. Pero algo así. El Mario Kart. Buenos jueguitos hasta ahorita. Sí, bastante decente. Yo creo que está bien. El Super Mario Kart, traviesos. En estas épocas siempre se vivía con limitaciones. La creatividad estaba más allá de lo que se podía estructurar dentro de un cartucho. Así que el efecto de hacer algunos personajes pequeños después de un ataque fue una decisión de algunos desarrolladores porque era más fácil y eficiente redibujar, en vez de crear o una animación de una caída o una animación de un golpe. Otra curiosidad podría ser de que inicialmente el Super Mario Kart no fue pensado originalmente para Mario. Iba a ser un juego de carros un poco más genérico, pero cuando vieron el potencial decidieron incluir a Mario y todo el mundo de Nintendo dentro de los personajes. ¿Qué hubiera sido de nosotros que se hubiera centrado en otro? Capaz hubiera pasado sin pena y sin gloria. El siguiente es... y sacamos... ¡pum! ¿Este es el de guerra? No estoy seguro. Pero se llama Seiken Densetsu. Ah, Seiken Densetsu. No lo había reconocido bien, además lo leí mal. Sería Seiken Densetsu. Y sería el Secret of Mana de toda la vida. Fue lanzado en el año 1993 y es un RPG de acción desarrollado por Square cuando aún estaban separados. Una de las características que recuerdo es que fue de los primeros juegos que tenía este sistema de anillo para gestionar los objetos y magia. Antes de este juego no recuerdo otro, la verdad. Y otra característica tal vez poco conocida es de que este juego estaba planeado para la Super Nintendo CD-ROM, que a la final fue un proyecto que se canceló. Y pienso que gracias a eso explica el gran mundo ambicioso y elementos narrativos que tenían para ese entonces, ya que estaban cocinando algo más grande. De los mejorcitos RPG japoneses que hay, con un contexto bastante adulto. Ya llegamos a la mitad y el que viene es... ojo, al final del video me gustaría, como siempre, que digan Gemu perfecto. Para esos $17, así, $16 es más. Ahorita están viendo nuevamente, de repente ya lo mostró Axel antes, pero el tipo de cambio actual. En este mes 9. El siguiente es... uy, el Dragon Ball Z. Lástima que está un poquito salidiño, miren ahí. Un poquito ahí, no lo trataron con amor. El Dragon Ball Z3. Dragon Ball Z Super Butoden 3. Salió en el 94 y es el tercer juego de la saga Butoden. Al igual que sus predecesores, es un juego en 2D, donde se pueden escoger muchos personajes de la serie Dragon Ball. Lo que recuerdo de este juego es de que no tenía el modo historia como tal. Estaba más centrado al combate puro y duro. Por esa razón creo que en algunas visitas en arcades antiguos veía más pósters de este Butoden 3 que de otros juegos de Dragon Ball. Otra característica es de que se podía desbloquear algo así como una velocidad turbo, haciendo que los combates sean mucho más frenéticos. ¿Alguno lo ha jugado? ¿Le ha metido sabroso?
Ya estamos llegando a la parte final y el Prime Gold es uno de los juegos de fútbol que la verdad no lo he tocado casi nunca. Creo que una vez jugué 10 minutos nada más para probar, para ver si funcionaba y tal. Pero el tema de funcionar, pues con los juegos de Super Nintendo, el 99.5% siempre me han funcionado después de limpiarlo, la verdad. Hasta ahora, sí. Salvo que tenga esta pestaña doblada o algo así que la verdad no me ha pasado. Sí o sí funcionan. Cosa diferente con los CDs. PlayStation sí, cuando hago un reto tengo que probarlo sí o sí, porque un arañón puede hacer el cambio. Muchachos, estamos llegando ya al culmino. El número 8 es... Está ahí, está cuidadito. Y... Tenía que venir. Tenían que venir estos traviesos. Si no hay caballo, no hay vida, pues hermano. Si no hay caballo, no vive la experiencia de abrir una caja sorpresa. Es que es así. El penúltimo. Uy, ya no sale ya. Ya esto ya... Ya no quieren salir. Uy, este está, pero amarillo. Pero es... el Excite Stage 94. Bueno, a diferencia del Prime Gold, este sí lo he jugado unas cuantas veces. Este sí le he dedicado por lo menos un par de horas tendrá. Este me gusta porque tenía una interacción con el Barcode. El Barcode 2. Por ahí están viendo unas imágenes de lo que sería el Barcode, que intentaré hacer un especial con respecto a ese accesorio, a ese periférico. Y el último. Vamos a romper ya esto. Curiosamente... el último creo que es el mejor cuidado. Miren esto. Yo creo, podría ser. No está pintado. Está cuidado. Y es... ¡pum! El Super Soccer. Bueno, de los más famosos de la Super Nintendo. Este sí lo jugué, pero de niño, cuando me lo prestaban. El Super Soccer. Tres futboleros. Un caballito. Ahí están los futboleros. Ahí está el caballito. Ahí está el Prime Gold. Estos, hay que decirlo, son súper baratos. Después ya comienza la marmaja sabrosa. Ahí está. Un RPG que si no sabes japonés lo vas a sufrir un poco. Y por último, estos dos. Yo creo que de acá para acá, nada mal. Y estos cuatro, bueno... es una cajita sorpresa, tiene que compensar de alguna manera. Pero la idea es que me digan en los comentarios, ¿conviene o no conviene por este valor que están viendo allá? Ahí me lo comentan. Y no se olviden que estamos on fire con la pestañita de miembros, subiendo videos. No sé cuándo vean esto, pero el primer sorteo, subasta, ha sido el día... No, esto lo van a ver antes. El día 8. Domingo 8 de septiembre. Sorteo y subasta en vivo para los miembros como un agradecimiento, porque todos estos años los he tenido abandonados. Así que un abrazo ahí. Hasta acá el video de hoy, traviesos. Muchísimas gracias por acompañarme. No siempre se ven cajitas sorpresas, la verdad. No sé si lo habré mencionado antes, pero interesados también en algunos tours sería genial, porque me gustaría hacer un blog con algunos traviesos que puedan adquirir este servicio, este cuerpazo. Yo soy Gemu, la que está ahorita haciendo sus cositas es la mujer con rostro, y nos vemos en el siguiente video. Hace tiempo no me despedí así, pero... ¡adiós! Este es un video recomendado, ¿eh? Yo sé que tienes tiempo. Estás ahí, sácate la mano de ahí y dale un clic ahí. Adiós, traviesos.